Si alguna vez te has preguntado por qué el Rey de Reyes nació en un establo, esta historia te lo revelará. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan la verdad del rechazo de la primera Navidad. Síguenos para más relatos bíblicos que revelan el significado profundo detrás de las tradiciones navideñas. Comencemos con la historia más conocida, pero menos entendida, de la Navidad. No había lugar para ellos en el mesón. Han 6 palabras que resumen el rechazo más significativo de toda la historia humana. 6 palabras que establecen el patrón de cómo el mundo recibiría a su Salvador. 6 palabras que explican por qué el creador del universo tuvo que nacer entre animales, en un pesebre, rechazado desde su primer aliento. Para entender completamente esta historia, debemos retroceder varios meses antes del nacimiento. César Augusto, el emperador romano, que gobernaba el vasto imperio, emitió un decreto que cambiaría la historia para siempre, aunque él nunca lo sabría. Ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Cada persona debía registrarse en la ciudad de sus antepasados. Era una medida política, diseñada para control fiscal y militar. Roma quería saber exactamente cuántas personas gobernaba, cuántos impuestos podía cobrar, cuántos soldados potenciales tenía. Era un ejercicio de poder imperial, la demostración de que Roma controlaba hasta los movimientos de sus súbditos. Pero, sin saberlo, César Augusto estaba siendo utilizado por un poder mucho mayor que el suyo para cumplir una profecía pronunciada 700 años antes. El profeta Miqueas había declarado: pero tu Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Mesías debía nacer en Belén, la ciudad de David. Pero María y José vivían en Nazaret, a más de 150 kilómetros de distancia. ¿Cómo llegaría María a Belén justo a tiempo para dar a luz? A través de un decreto romano. José, siendo de la casa y familia de David, tuvo que viajar a Belén para registrarse, y María, desposada con él y embarazada, fue con él. El viaje desde Nazaret hasta Belén no era simplemente una caminata incómoda, era una travesía peligrosa y agotadora, de aproximadamente 150 kilómetros, a través de terreno montañoso, bajo el sol implacable de Judea, pasando por caminos polvorientos y pedregosos. Para una mujer, en las últimas etapas del embarazo, era casi inhumano. María probablemente viajaba en un burro, pero incluso así, cada movimiento debió haber sido doloroso. Las contracciones podrían haber comenzado en cualquier momento. El peligro de dar a luz en el camino, sin ayuda, sin refugio, era real y aterrador. ¿Por qué María hizo este viaje? Las Escrituras no lo explican directamente. Quizás José no quería dejarla sola en Nazaret cuando estaba tan cerca de dar a luz. Quizás María sabía, por revelación divina, que el bebé debía nacer en Belén, y insistió en ir. Quizás simplemente no tenían opción. Como estaban desposados pero no formalmente casados aún, José necesitaba que María estuviera presente para el registro. Sea cual fuera la razón, el viaje debió haber tomado varios días, quizás una semana o más, dado el estado de María, cada día más cerca de Belén, cada día más cerca del momento del parto. Y finalmente, después de días de viaje agotador, llegaron a la ciudad de David. Pero Belén no era la tranquila aldea pastoral que a menudo imaginamos. Debido al censo, estaba abarrotada de gente. Descendientes de David, de todo Judá, habían convergido en esta pequeña ciudad. Las calles estaban llenas. Cada casa tenía visitantes. Cada espacio disponible estaba ocupado. Era caos, multitudes, ruido. Y para una mujer, a punto de dar a luz, era una pesadilla. José buscó alojamiento. Fue al mesón, el lugar donde los viajeros normalmente se hospedaban. En aquellos tiempos, un mesón no era como un hotel moderno. Era más bien una posada, con habitaciones básicas, alrededor de un patio central, donde las personas y los animales
se mezclaban. No había lujos, pero al menos había un techo, paredes y algo de privacidad. Pero cuando José llegó al mesón, buscando desesperadamente un lugar para María, que estaba a punto de dar a luz, recibió la respuesta que resonaría a través de los siglos. No hay lugar. No había espacio. Todas las habitaciones estaban ocupadas. Todas las esquinas estaban llenas. No había un solo rincón disponible para una mujer embarazada, ni siquiera una a punto de dar a luz. Fue el mesonero cruel. Fue indiferente. Las escrituras no lo dicen. Quizás simplemente estaba abrumado, con más demanda de la que podía satisfacer. Quizás había dado ya las últimas habitaciones a familias que habían llegado antes. Quizás José y María llegaron tarde en la noche, cuando ya todo estaba ocupado. O quizás, y esto es más probable, José y María eran pobres, sin dinero para pagar el precio inflado, que seguramente el mesonero estaba cobrando durante el censo, porque cuando hay alta demanda, los precios suben. Y los pobres son los primeros en quedarse sin lugar. Los ricos, los influyentes, los que llegaron primero con dinero en mano, habían tomado todas las habitaciones. Y para una pareja joven de Nazaret, un carpintero y su esposa embarazada, no había lugar. No había lugar para ellos en el mesón. Era el rechazo de la humanidad al rey que venía a salvarla. Era la imagen perfecta de cómo el mundo recibiría a Jesús durante toda su vida, sin espacio para él, sin lugar preparado, rechazado, empujado a los márgenes. El apóstol Juan lo resumiría años después: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Eso comenzó en Belén, a su propia tierra. Vino a su propio pueblo, a la ciudad de su antepasado David, y no había lugar para él. Pero José no se rindió. Con María probablemente ya en trabajo de parto, con contracciones aumentando, con el tiempo agotándose, buscó cualquier alternativa. Y alguien, quizás el mesonero mismo, sintiendo algo de compasión, les ofreció un espacio que estaba disponible: el establo. No era una habitación, no tenía privacidad, no tenía comodidad. Era el lugar donde se guardaban los animales, donde se almacenaba el forraje, donde el olor de estiércol y paja dominaba. Pero tenía un techo, tenía cierta protección de los elementos. Y sobre todo, estaba disponible porque ni siquiera los animales necesitaban reservaciones. Y allí, en ese lugar que ninguna mujer elegiría para dar a luz, María dio a luz a su hijo primogénito, sin partera, sin familia femenina para ayudarla. Probablemente solo con José, un carpintero que nunca había asistido a un parto. En la oscuridad, entre los sonidos de animales, sobre paja sucia, el Hijo de Dios entró al mundo. El contraste es devastador. El que creó las galaxias nació en un establo. El que diseñó el cuerpo humano nació sin asistencia médica. El que es servido por ángeles nació sin sirvientes humanos. El Rey de Reyes no tuvo palacio, ni siquiera una habitación decente, solo un espacio prestado entre vacas y burros. Y cuando nació, María lo envolvió en pañales. No eran mantas lujosas, sino tiras de tela simple, la forma común de envolver bebés en aquella cultura, y lo acostó en un pesebre. No una cuna tallada, no una cama suave. Un pesebre, un comedero de animales, un cajón de madera o piedra, diseñado para contener la comida del ganado. Imagina la escena: María, exhausta después del parto, sosteniendo a su bebé recién nacido. José, protector pero impotente, para dar más comodidad. El bebé llorando su primer llanto, no en habitaciones preparadas, sino entre animales. El creador del universo, acostado donde las vacas comían, envuelto en trapos ordinarios, en el lugar más humilde imaginable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría que su hijo naciera en tales condiciones? ¿Por qué no orquestar las circunstancias para que al menos hubiera una habitación disponible? Después de todo, él controló el timing del decreto de César. Guió a los magos con una estrella, envió ángeles a anunciar el nacimiento.
¿Por qué no asegurar que hubiera lugar en el mesón? Porque el punto no era la comodidad del bebé. El punto era el mensaje. Desde su primer momento en la tierra, Jesús se identificó con los rechazados, los marginados, los que no tienen lugar. Nació como nacen los pobres, sin dignidad, sin comodidad, sin el respeto que el mundo da a los poderosos. El profeta Isaías había predicho: han despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso comenzó en el pesebre. El rechazo que él experimentaría en su ministerio, que culminaría en la cruz, comenzó en su nacimiento. No había lugar para él en el mesón, así como no habría lugar para él en los corazones de los líderes religiosos. No habría lugar para él en Jerusalén, que lo rechazaría y crucificaría. Pero también, al nacer en un establo, Jesús estaba declarando que había venido por todos, no solo por los ricos, que tenían habitaciones en el mesón. Los pastores, considerados la clase más baja de la sociedad, podían acercarse a un bebé en un establo sin sentirse fuera de lugar. Los pobres, los marginados, los rechazados, todos podían venir a un Salvador que nació como ellos. Si Jesús hubiera nacido en un palacio, solo la realeza se acercaría. Si hubiera nacido en una mansión, solo los ricos se sentirían bienvenidos. Pero nacido en un establo, acostado en un pesebre, era accesible a todos, especialmente a aquellos que el mundo rechazaba, porque él sabía lo que era ser rechazado. Y había un simbolismo más profundo aún. Un pesebre es donde los animales comen. Y Jesús vino como el pan de vida en Juan, las 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que sería comido su cuerpo partido en la cruceta, fue acostado en el lugar donde se pone la comida. El que daría su carne para la vida del mundo, fue puesto en un comedero. Esa noche, mientras María y José cuidaban al recién nacido en el establo, en los campos cercanos a Belén, algo extraordinario estaba sucediendo. Había pastores viviendo en el campo, guardando sus rebaños en vigilias de la noche. Eran hombres de la clase más baja, considerados impuros por los religiosos, no confiables como testigos en las cortes, marginados sociales. Y a ellos, a estos hombres rechazados, un ángel del Señor se presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Estaban aterrorizados. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, aunque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces el ángel les dio una señal para que pudieran encontrar al Salvador. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Piensa en eso, la señal para encontrar al Mesías, al Rey prometido, al Salvador del mundo. No era: lo encontrarán en el palacio de Herodes, o lo encontrarán en la habitación más lujosa del mejor mesón. Era: lo encontrarán en un pesebre, a la humildad de su nacimiento. Era la señal misma. Solo un bebé en todo Belén estaría en un pesebre. Y ese bebé sería el Salvador. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los cielos se llenaron de ángeles, celebrando el nacimiento que la tierra había ignorado. El coro celestial cantaba sobre el bebé, para quien no había lugar en la tierra. Cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. No dudaron, no cuestionaron, fueron deprisa, dejaron sus rebaños, que era su sustento, su responsabilidad, y corrieron a Belén, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, exactamente como el ángel había dicho. En el lugar más humilde estaba el Salvador del mundo. Y cuando lo vieron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas
que habían oído y visto. Hombres que nunca antes habían sido considerados dignos de testificar, ahora eran los primeros evangelistas, proclamando el nacimiento del Salvador. Mientras tanto, lejos en el oriente, otros visitantes estaban comenzando su viaje. Magos, astrólogos, sabios de tierras lejanas, habían visto su estrella en el oriente y venían a adorar al rey de los judíos. Estos hombres eran la antítesis de los pastores aneducados, ricos, respetados, extranjeros poderosos, y también ellos vendrían a un establo. Porque aunque llegaron meses después, cuando la familia ya había encontrado una casa simple en Belén, el principio era el mismo en el rey del universo era accesible, tanto a pastores pobres como a sabios ricos, a judíos marginados y a gentiles extranjeros, a todos los que vinieran a adorarlo. No había lugar para ellos en el mesón, pero había lugar en el establo. Había lugar en el pesebre, había lugar en los corazones de los pastores, había lugar en los planes de Dios, porque desde el principio, todo esto fue diseñado para demostrar que el Salvador que venía no era para los religiosos, respetables, que tenían habitaciones reservadas, sino para todos, especialmente para aquellos que el mundo rechaza. El rechazo en el mesón fue providencial. Si hubiera nacido en una habitación cómoda, la historia sería diferente. Pero naciendo en un establo, Jesús estableció el patrón de su ministerio, en estar con los rechazados, comer con pecadores, tocar a los impuros, amar a los no amados. Isaías 53 describe al Mesías subirá, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Eso comenzó en el establo. No había gloria externa. No había atractivo mundano. Solo un bebé en un pesebre, rechazado desde su primer aliento. Pero el rechazo del mundo no cambió su identidad. El mesón dijo, no hay lugar, pero los cielos declararon, gloria a Dios en las alturas. A los humanos lo pusieron en un establo, pero los ángeles lo celebraron con el coro más grande de la historia. Belén no tenía habitación para él, pero toda la creación reconocía que el Creador había llegado. No había lugar para ellos en el mesón. No fue el final de la historia del rechazo, fue solo el comienzo. Durante todo su ministerio, Jesús diría, a las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nunca tuvo un lugar permanente que llamar hogar. El que vino a prepararnos mansiones en el cielo, no tenía ni siquiera una habitación en la tierra. Vino a los suyos, a su propio pueblo, pero su propio pueblo no lo recibió. Lo rechazaron en Nazaret, su ciudad natal, hasta el punto de intentar tirarlo por un precipicio. Lo rechazaron en Jerusalén, la ciudad de Dios. En los líderes religiosos, aquellos que supuestamente esperaban al Mesías, fueron sus mayores opositores. Y al final, cuando había completado su misión, cuando había enseñado, sanado, amado, perdonado, cuando había demostrado ser exactamente quien decía ser, el rechazo alcanzó su punto máximo. No solo no había lugar para él en el mesón, no había lugar para él en el mundón, y lo crucificaron. Pero aquí está el misterio. Hermoso Jesús no vino buscando un lugar en el mesón. No vino buscando aceptación del mundo, no vino buscando comodidad o gloria humana. Vino buscando algo completamente diferente. Vino a ser un lugar para nosotros. Juan 14 en 2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en él. Para quien no había lugar en el mesón, fue a preparar lugar para nosotros en el cielo. Él, que fue rechazado, murió para que nosotros fuéramos aceptados. Él, que nació en un establo, conquistó la muerte para que nosotros pudiéramos vivir en mansiones eternas. El pesebre no fue accidente, fue diseño, fue la primera señal de que este rey era diferente, que este Salvador venía no a ser servido sino a servir, que este Mesías
no exigiría su lugar, sino que lo cedería por nosotros. Cada Navidad, celebramos el nacimiento en el establo, pero a menudo perdemos el mensaje. No es solo una historia bonita sobre humildad, es una revelación sobre quién es Dios y cómo opera. Es la declaración de que Dios se identifica con los rechazados, que viene a los lugares bajos, que busca a los marginados, y también es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Hay lugar para Él en nuestra vida? Porque si en el primer siglo no había lugar en el mesón, en el siglo XXI, a menudo, no hay lugar en nuestros corazones. Nuestras vidas están tan llenas, tan ocupadas, tan abarrotadas con nuestras propias prioridades, que Jesús es relegado al establo de nuestra atención. Le damos los restos, le damos lo que sobra, le damos el espacio que no necesitamos para otras cosas. Y decimos no hay lugar, no con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestro tiempo, con nuestras prioridades. Pero Apocalipsis, las 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Él todavía está tocando, todavía está buscando entrada. No forzando, porque él nunca fuerza, pero esperando, ofreciendo, llamando. La tragedia del mesón fue que el mesonero no sabía a quién estaba rechazando. Si hubiera sabido que era el Mesías, habría vaciado todo el edificio para hacerle lugar, pero no lo sabía. Para él, era solo otra pareja pobre, buscando alojamiento en una noche ocupada. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces rechazamos a Jesús porque no reconocemos que es Él quien llama? Está en el mendigo que ignoramos. Está en el enfermo que no visitamos. Está en el prisionero que olvidamos. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y cuando no lo hicimos, a Él no lo hicimos. El pesebre nos enseña que Jesús se identifica con el más pequeño, con el rechazado, con el que no tiene lugar. Y si queremos recibirlo a Él, debemos recibir a aquellos con quienes Él se identifica. Pero también, el pesebre nos da esperanza, porque si Dios pudo usar el rechazo de Belén para sus propósitos, si pudo convertir un establo en el lugar del nacimiento más importante de la historia, si pudo transformar un pesebre en cuna del Salvador, entonces Él puede usar nuestros rechazos, nuestras humillaciones, nuestros lugares bajos, para su gloria. Quizás tú te sientes como si no hubiera lugar para ti en este mundo, como si fueras rechazado, marginado, empujado al establo de la vida, mientras otros tienen las habitaciones cómodas. Si es así, recuerda, el Salvador del mundo también fue rechazado, también fue empujado al establo, también nació en el lugar más bajo. Y precisamente por eso, Él entiende, precisamente por eso, puede encontrarte en tu establo. Precisamente por eso, cuando el mundo dice, no hay lugar para ti, Él dice, hay lugar en mi corazón, hay lugar en mi reino, hay lugar en mi familia. No había lugar para ellos en el Mesonam, pero había lugar en los planes de Dios. Había lugar en la historia de la salvación. Había lugar en el propósito eterno. Y ese lugar no estaba en la comodidad del mesón, sino en la humildad del establo. Porque allí es donde Dios hace su mejor trabajo. En los lugares bajos, con la gente rechazada, en las circunstancias humildes. Esta Navidad, cuando veas el pesebre en las decoraciones, cuando escuches sobre el nacimiento en el establo, recuerda, no es solo una historia sobre un lugar donde nació un bebé. Es una revelación sobre un Dios que elige lo bajo para exaltar, que usa el rechazo para cumplir sus propósitos, y que viene a los establos de nuestra vida cuando las habitaciones cómodas están demasiado llenas para Él. Y la pregunta permanece, ¿hay lugar para Él en tu corazón? ¿O está tan lleno de otras cosas que, como el mesón de Belén, tienes que decir, no hay lugar? Porque Él todavía está llamando, todavía está esperando, todavía está dispuesto a entrar, incluso
Si solo tienes un establo para ofrecerle, de hecho, quizás especialmente si solo tienes un establo, porque es en los lugares más humildes, en los corazones más quebrantados, en las vidas más rechazadas, donde Él hace su obra más hermosa. No había lugar en el mesón, pero hubo lugar en el establo. Y en ese establo, el cielo tocó la tierra, la eternidad entró al tiempo. Dios se hizo hombre, y el mundo nunca sería el mismo.